Bueno, vamos a continuar con pruebas que fueron concluyentes para apoyar pues la teoría de que los continentes se desplazaban horizontalmente, como propuso Wegner, ¿vale? Que no aceptaron su teoría porque no fue capaz ni de demostrarlo ni de justificar por qué se movían los continentes. Entonces, cuando pasaron los años y la tecnología avanzó, pues hubo pruebas mucho más evidentes que las de Wegner, ¿vale? Unas son el paleomagnetismo, ¿vale? Y otra es la expansión del fondo oceánico. Ambas están relacionadas y contribuyeron a esclarecer mucho esos movimientos de la superficie terrestre, movimientos horizontales. Vale, el primero, el paleomagnetismo, es la ciencia que se estudia, que se dedica a estudiar el campo magnético registrado en las rocas, es decir, campo magnético antiguo. Paleo significa primitivo, primero, ¿vale? O antiguo. Entonces, ya sabemos por el tema anterior que la Tierra tiene un campo magnético, que ese campo magnético se origina gracias al movimiento del núcleo externo líquido, ese metal fundido, que está rotando, gracias a la rotación de la Tierra, está girando en torno al núcleo interno sólido. En el núcleo externo hay iones metálicos y electrones, y ese movimiento de esas partículas con carga es lo que origina un campo magnético, ¿vale? Bueno, pues muchas de las rocas de la superficie terrestre tienen magnetización, ¿vale? Sobre todo les pasa a las rocas magmáticas. Pues en estas rocas hay pequeñas partículas de metales con propiedades magnéticas, de hierro y de titanio. Entonces, durante la formación de estas rocas, ¿vale? A partir de que se enfría un magma, roca fundida, se empieza a enfriar, entonces los minerales que están en ese magma, los minerales ferromagnéticos, que son afectados por el campo magnético, se van cristalizando y se van magnetizando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se orientan según el campo magnético terrestre que hay en ese momento, en el momento en el que se está formando la roca y solidificando, ¿vale? Como si fuesen pequeñas mini brújulas, ¿vale? Al enfriar por debajo de cierta temperatura, que se llama punto de Curie, los cristales, esos minerales que se estaban orientando, pues ya no pueden moverse y se quedan colocados de tal forma que eso se llama magnetización remanente, que va a permanecer aunque cambie el campo magnético, porque claro, ya está la roca sólida, ya no se pueden mover para volver a orientarse, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis aquí el dibujito, ¿vale? Por ejemplo, imaginad, tengo aquí un volcán emitiendo lava. La lava es como el magma, pero sin los gases, ¿vale? Entonces, toda esta masa de roca está derretida, líquida. Pues claro, al principio, fijaros, los minerales ferromagnéticos los he representado aquí como pequeños imancitos, ¿vale? Con el polo norte y polo sur, ¿de acuerdo? Es decir, no están orientados, cada uno está a su aire. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, fijaros, el campo magnético de la Tierra, polo norte, polo sur, pues estos minerales ferromagnéticos, que son como mini brújulas, se van orientando, se van colocando en la posición del campo magnético de la Tierra en ese momento. Entonces se quedan orientaditos tal como está el campo, ¿vale? ¿De acuerdo? Con el norte así y el sur así en esta inclinación. Y eso se llama magnetismo remanente. Aquí ya la roca está sólida, ¿vale? Y los minerales ferromagnéticos, esos se han quedado ya así, en esa posición para siempre. Claro, si ahora cambia el campo magnético, estos ya no se pueden mover, porque ya ha solidificado, ¿vale? Entonces, esto se llama magnetismo remanente, ¿vale? Y el estudio del magnetismo que tienen las rocas del pasado, en esta roca, porque a lo mejor puede tener, yo qué sé, pues imaginaos 400 millones de años, ¿vale? Pues ver cómo tiene el magnetismo remanente esta roca, eso es la ciencia que se llama paleomagnetismo, el estudio de ese magnetismo de tiempos anteriores. Y gracias a él se puede ver cómo estaba orientado el campo magnético en el momento en que esa roca se formó, ¿vale? Y gracias a eso se saben varias cosas. Primero, que el campo magnético siempre fue dipolar, ¿vale? Siempre, pues, bueno, esto es de física básica, todos los campos magnéticos tienen dos polos, ¿vale? Y que además el campo magnético cambió su orientación a lo largo del tiempo. Es decir,
nunca los polos magnéticos no han estado siempre colocados en la misma posición, ¿vale? Han ido oscilando un poquito, por eso las rocas de otros millones de años atrás, anteriores, pues el magnetismo remanente es distinto, la orientación es diferente, ¿vale? Los polos magnéticos norte y sur no siempre han estado donde están ahora. Incluso ha habido inversiones en el campo magnético, de tal forma, una inversión del campo magnético es que, por ejemplo, aquí está el polo norte y aquí el polo sur. Pues en una inversión aquí estaría el sur y aquí estaría el norte. Se colocarían justo al revés, ¿vale? Y luego, otra cosa importante, interesante, que se descubrió con este estudio del magnetismo remanente y la posición de los polos magnéticos a lo largo del tiempo, es que fue una cosa curiosa, ¿vale? Las variaciones del campo magnético en cuanto a la orientación y a la intensidad parecían ser diferentes si se estudiaban en rocas de un continente o en rocas de otro continente, ¿vale? Vamos a ver, voy a explicarlo aquí con esta imagen. Vale, vamos a ver, aquí yo tengo, vamos a fijarnos primero en esta imagen. Aquí yo tengo este trazo verde es la deriva polar aparente medida desde Norteamérica, ¿vale? ¿Y qué es eso de deriva polar aparente? Es decir, es el movimiento de los polos, del polo norte en este caso, pues al cabo de los millones de años, donde ha estado colocado el polo norte, pues hace 500 millones de años, hace 400 millones de años, medido desde rocas de Norteamérica, ¿vale? Y esto es lo mismo donde estaba colocado el polo norte, pero medido desde rocas de Eurasia, Europa y Asia, ¿vale? Entonces, aquí se aprecian dos cositas. Primero, fijaros, el polo norte parece que se ha movido bastante, ¿vale? Primera cuestión, es cierto que los polos, su deriva, es decir, se mueven, el polo norte no siempre está en el mismo sitio, ¿vale? Pero no, o sea, aunque se muevan en un rango, no se desplazan tantísimos kilómetros, ¿vale? En la superficie de la Tierra. Es decir, que el polo norte pase de estar aquí a estar aquí, o sea, eso no ocurre, ¿vale? El polo norte se mueve, pero en una zona más pequeña, ¿vale? No hay tanta diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues evidentemente, si no es el polo el que se ha movido tanto, lo que se ha movido es el continente en el que se ha registrado esa medida de orientación del polo norte, ¿vale? Esto ya es una prueba, esta trayectoria tan larga de migración del polo, que primero hace 500 millones de años esté aquí el polo norte, hace 400 aquí, o sea, esta migración, esta deriva del polo tan larga, no es el polo el que se ha movido tanto, ha sido el continente desde el que se está midiendo la orientación, ¿vale? Y a Eurasia le pasa igual, fijaros, ¿vale? Y luego, hay una cosa curiosa, que dices, bueno, o sea, el polo norte hace 500 millones de años, si lo vemos desde Norteamérica, estaba aquí, pero en Asia estaba aquí, o sea, había dos polos norte. Eso es imposible, o sea, no, hay un polo norte, ¿vale? ¿Por qué aparecen dos? Y aquí yo también, ¿vale? Hay dos posiciones del polo norte, una respecto a América, medido desde América, y otro respecto a Europa y Asia. Entonces, eso, si se superponían los dos continentes, si se juntaban, fijaros lo que ocurre. Esas dos líneas de deriva polar aparente, de movimiento aparente del polo norte, solapaban y coincidían, ¿vale? Eso es una prueba muy tajante e indiscutible, pues de que evidentemente los continentes estaban unidos, estaban juntos en sus posiciones muy iniciales, hace mucho tiempo estaban fusionados, y entonces, pues claro, solo hay un polo norte, no dos, ¿de acuerdo? Entonces, tanto este movimiento tan largo del polo norte en este caso, como el que haya dos líneas que te marcan cómo ha ido cambiando el polo norte en dos continentes distintos, eso indica que los continentes se han movido, ¿vale? Es una prueba bastante irrefutable de esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que pone luego aquí, ¿vale? Las variaciones del campo magnético en cuanto a orientación e intensidad parecían ser distintas si se estudiaba en rocas de un continente o en rocas de otro, ¿vale? En rocas de América, de Norteamérica, o en rocas de Europa y Asia. Pero esas diferencias desaparecen si se unen los continentes,
¿vale? Y esa prueba fue muy decisiva para apoyar la teoría de que efectivamente pues, los continentes hace unos cuantos, muchos millones de años atrás estaban todos unidos, formando uno solo.